nosotros sobre los trastornos hemodinámicos. Bien. Entonces, una cosa importante o un concepto importante que tienen que conocer ustedes del cuerpo es que en algún momento, cuando eran de estas materias de física, biofísica o físico algo, lo que sea, el cuerpo nosotros también se maneja por normas de la física. Entonces, esencialmente hoy vamos a ver qué ocurre con los líquidos dentro de los vasos sanguíneos, esencialmente con la sangre, porque la sangre no siempre se mantiene dentro de los vasos sanguíneos. Bueno, la sangre sí, la parte líquida de la sangre no siempre se mantiene dentro de los vasos sanguíneos. Hay condiciones en las que esa sangre sale y entonces forma los así llamados edemas. Eso es perfectamente normal hasta cierto punto. Entonces, conocer estos trastornos biofísicos es lo que forma parte de estos conocidos trastornos hemodinámicos. Entonces, para hablar de la sangre, usted conoce qué hace la sangre, lleva nutrientes, lleva oxígeno, retira desechos y también retira CO2, ¿ok? Entonces, una cosa importante es que nuestros vasos, una vez que pasamos a la microvasculatura, en la microvasculatura es donde se permite el intercambio de sustancias. En el lecho ese capilar es donde se puede hacer el intercambio, aquí abierto en el capilar, el intercambio de oxígeno, se entrega la glucosa, se retiran los desechos metabólicos, el CO2 y también el exceso de agua. Una cosa importante es que en todo este paso de sustancias, las proteínas deben quedarse dentro de los vasos. Usted sabe muy bien que capilares hay varios tipos histológicos. Están los continuos, los discontinuos o fenestrados y también los capilares tipo sinusoides. Entonces, por mucha fuga que permitan los capilares, que más fuga permiten, que son los sinusoides, las proteínas nunca deben salir de los vasos. ¿Okay? Eso, cuando una proteína sale de un vaso sanguíneo, eso es anormal. Entonces, al igual que en su casa, cuando se va el agua, o antes que se vaya el agua, primero, cuando la presión baja. Cuando la presión baja, por mucho que tú quieras, dale vuelta a la pluma, no va a salir más agua. ¿Okay? Eso quiere decir que algo está impidiendo que el agua corra de manera adecuada. En nuestro cuerpo ocurre un fenómeno similar. Nuestras presiones se alteran dependiendo de la presión que puede emitir el sitio de origen. Por ejemplo, si en su casa lo que está fallando es la bomba central, entonces hasta que tú no arregles la bomba central, la presión no se va a acomodar. ¿Okay? Eso hablando de presiones bajas. Lo contrario también ocurre. No es lo mismo agarrar y abrir la pluma un poquitito que agarrar y abrirla bestialmente toda. Cuando tú la abres toda, pues el chorro de agua va a ser mucho más violento. O sea, en este sentido, dependiendo de tus necesidades, tú abres o mucho o poquito la pluma o la toma esta del agua. Eso regula la presión. ¿Okay? Entonces, de un mecanismo similar, nuestro cuerpo tiene que regular las presiones adentro de los vasos para poder mantener la parte líquida dentro del vaso. Por ejemplo, si agarro yo y ¡boom! Subo la presión, eso aumenta la presión hidrostática. Si la presión hidrostática aumenta, entonces, al igual que si la pluma tú la abres, ¡boom! Comienza a liquearse todo, algo similar ocurre con los vasos. Si yo abro muy violentamente la pluma, se va a comenzar a desbordar el agua, ¿ok? Algo similar ocurre también en nuestros vasos. Y también con las proteínas plasmáticas, aquí el fenómeno tiene que ver más con el tema este de los gradientes de concentración. ¿Yo cómo lo veo? ¿Cómo me sirve a mí imaginarlo? Las proteínas que están dentro de la sangre retienen por tema de gradientes el agua dentro del vaso sanguíneo. Si yo pierdo las proteínas, entonces esas retenedoras de agua no van a estar y entonces el agua ¡fum! Se va a comenzar a fugar. ¿Okay? Esas son cosas que nos alteran estos balances hidrodinámicos. Y obviamente el mismo endotelio. Por ejemplo, como vimos en la clase anterior, cuando hay inflamación, hay mediadores de la inflamación que aumentan la permeabilidad vascular. Además está decirles que si tú aumentas
la fuga entre las células del endotelio, va a ser más fácil que el líquido se fugue. O sea, todas estas cuestiones que yo estoy hablando eventualmente hacen que el líquido de la sangre se fugue, ¿ok? Se fuga hacia el intersticio o hacia el espacio extravascular. Y llega un punto donde se acumula tanto que finalmente va a formar los famosos edemas, ¿ok? Entonces eso lo vamos a ir desglosando poco a poco a lo largo de la clase. Bien. Un concepto importante es la hemostasis. Realmente hemostasis es en inglés. En español se llama hemostasia. ¿Okay? En español es hemostasia. La hemostasia son un montón de procesos y de reacciones que permiten que cuando tu vaso se lesiona, la sangre pueda coagular. ¿Ok? O sea, gracias a la hemostasia, tu sangre corre de una forma líquida dentro de tus vasos y cuando hay lesión vascular, esa sangre coagula. O sea, son procesos que en equilibrio mantienen, por así decirlo, la sangre corriendo de una forma líquida en circunstancias normales y cuando hay lesión vascular permiten que esa sangre coagule, selle el defecto y entonces la hemorragia pueda entonces detenerse. La hemostasia existe para dar equilibrio, ¿ok? Ese equilibrio puede alterarse. Por lo tanto, si la hemostasia es inadecuada, el paciente puede tener trastornos tipo hemorrágicos. O sea, el paciente se lesiona y el tipo no hace coágulos, no coagula, no se tapa un plaquetario y sangra. Y si sangras, obviamente pierdes sangre y entonces tus tejidos se quedan sin su adecuada perfusión. Eso con respecto cuando el paciente no sangra, ¿ok? Entonces, también ocurre la condición contraria, que es la coagulación excesiva, ¿ok? La coagulación excesiva, en este caso dentro de los vasos, se llama trombosis, ¿ok? El trombo se forma dentro del vaso, el problema de ese trombo, aparte que se forma dentro del vaso, ahí es problemático. Pero el problema real es que ese trombo puede, ¡pum!, soltarse del vaso y entonces migran a otros vasos más chiquititos. Se pone que es un trombo del que se alojó, o un trombo que se formó en una vena de la pierna, una vena grande como la vena femoral. Puede tener un diámetro como si un tubo de PVC de estos de como unos 10 centímetros. Entonces ese trombo se le desprenden unos pedacitos y viaja. Siempre y cuando él se mantenga viajando, pues no hace ningún tipo de daño. El problema es que en el proceso de viajar, eventualmente va a llegar a calles más estrechas. O sea, va a llegar a vasitos más estrechos. Y entonces en esos vasitos más estrechos se va a atascar. ¿Ok? Y en el sitio que se atascó, todo lo que viene después de él no va a recibir sangre. Entonces, eso es lo que nosotros conocemos como embolismo, o también veremos en su momento que se le llama tromboembolismo. ¿Qué ocurre? El sitio donde está obstruido, todo se queda sin aporte sanguíneo. Y entonces ya vimos que eso va a provocar muerte por isquemia. O sea, el tromboembolismo es súper importante porque el tromboembolismo es una causa importante de muerte, sobre todo en los países desarrollados. O sea, por ejemplo, cuando tenemos la aterosclerosis por sí no hace un daño como tal. El problema es cuando la placa ateroma se lesiona, sangra y entonces eso forma un coágulo, ¿ok? Entonces ese coágulo puede desprenderse y obstruye arterias. Entonces eso es lo que da con el infarto, ¿ok? La placa ateroma normal, yo debo tener, quizás ustedes también tienen, quizás las mías son un poco más grandes, pero siempre y cuando esté bajo control la placa ateroma no hace mayor daño. El problema es cuando la placa cambia, evoluciona y obstruye, ¿ok? Lo mismo ocurre con el embolismo pulmonar, en este caso el tromboembolismo, eso lo vamos a ver con más calma en la próxima clase, y el otro es este que está acá, el que provoca los ECVs. Paciente, como les decía el curso anterior, hace estas arritmias tipo fibrilación atrial, donde el atrio o la aurícula izquierda late tan rápido, o sea, late como unos 400 latidos por minuto, que literalmente ya no contrae normalmente. Contrae tan rápido, se me hace 400 veces por minuto, que literalmente no es que contrae, sino que imagínate que eso vibra, ¿ok? Y cuando eso está vibrando, así como la sangre se queda estancada dentro de la cavidad esta de la aurícula. Entonces, sangre estancada
comienza a coagularse, ¿ok? Entonces, dentro de esa aurícula se forma un coagulón. Eventualmente la fibrilación atrial se acaba, ¿ok? Porque eso no es eterno. Y el corazón vuelve y ¡buf! Arranca. Entonces, como tú tienes tu carro que está sin batería y tú clac, 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 y cuando te jumpean, ¡bum! El carro arranca. Bueno, cuando eso arranca, ¿qué usted cree que hace cuando la aurícula se contrae? Bueno, manda ese coagulón que formó, lo manda por el ventrículo izquierdo y él lo manda a la aorta. Entonces, hay veces que ese coágulo se puede ir acá arriba por la carótida ¡boom! Y viaja entonces hasta una arteria del cerebro. Y ahí obstruye y todo ese sitio que se quedó sin aporte sanguíneo, pues hace daño por isquemia. Esa es una de las causas de los famosos SB. Bien. Hay otros conceptos que tratar con respecto a los trastornos hemodinámicos, que son la hiperemia y la congestión. Son ambos procesos bastante similares porque al final del día ambos involucran que un tejido se llena anormalmente de sangre. Muy parecidos, pero tienen mecanismos fisiopatológicos distintos. Al final del día se llenan de sangre, cool, pero tienen sus ciertas sutiles diferencias que yo les voy a presentar ahorita. La hiperemia tiene que ver con la sangre arterial. Por eso es que se llama que es un proceso activo y en ella hay un aumento de flujo sanguíneo como tal. El mejor ejemplo de hiperemia es cuando tú haces ejercicio. Cuando tú haces ejercicio, tus arterias comienzan a llevar más sangre hacia el músculo esquelético porque esa sangre lleva más oxígeno. Y con más oxígeno, tu músculo esquelético puede generar más actividad, o sea, tiene más gasolina, por así decirlo, ¿ok? Un proceso activo, ¿ok? Una vez que el estímulo cesa, entonces ya todo regresa a su estado original, ¿ok? O sea que la hiperemia depende del sistema arterial, distinto a la congestión. La congestión es un proceso que se considera más pasivo. ¿Y qué ocurre? En la congestión, el sistema venoso está fallando. Y como el sistema venoso está fallando, el retorno sanguíneo se dificulta. Se dificulta tanto que llegas a un punto donde la sangre se queda estancada, ¿ok? Entonces, como la sangre se queda estancada, el tejido donde la sangre se quedó estancada, bueno, ese tejido se llena de sangre y se congestiona. Ya, bastante fácil de entender, ¿ok? Parecido a la hiperemia, pero es que la hiperemia y la congestión son diferentes. O sea, yo diría que la congestión siempre indica que algo patológico está ocurriendo. Entonces, por ejemplo, ¿dónde tú ves congestión? En la falla cardíaca, clásico. Recuerda que en la falla cardíaca el corazón tiene dificultad para hacer su dinámica de bomba. Entonces, es un corazón que va a tener dificultad para recibir sangre. Y bueno, ¿qué ocurre con toda esa sangre que tiene que ir al corazón? Se queda estancada en el resto del cuerpo y ya, todo el cuerpo se queda sobrecargado de sangre. Cuando eso ocurre, los tejidos que están llenos de sangre desoxigenada se ven azules, morados, porque eso es hemoglobina que no tiene oxígeno. O sea, eso forman los famosos tejidos cianóticos, ¿ok? Que se ven azules, morados, como está acá, porque eso está lleno de sangre no oxigenada. Entonces, eventualmente, esa sangre oxigenada, perdón, esa sangre desoxigenada, obviamente interviene con la correcta oxigenación. O sea, si la cuestión es persistente, eso puede llevar a lesión por hipoxia, inflamación, etcétera, correlacionado con todo lo que hemos dado hasta ahora, ¿ok? Entonces, ves que la congestión y la hiperemia son parecidas, ¿ok? La hiperemia a veces es un poco más fisiológica, más autolimitada, mientras que la congestión sí obedece a fuerzas mecánicas un poco más delicadas. Bien, por lo general, los tejidos que están con patologías, o sea, los tejidos enfermos, están congestivos por alguna razón. Dije por lo general, no es que es 100% de las veces. Entonces, estos tejidos congestivos, cuando tú los cortas, es como cortar una esponja cargada de agua. O sea, están llenos de aguas, ¿ok? En este caso no es agua, están llenos de sangre. El ejemplo, por ejemplo, puede ser en el hígado, ¿no? Tú puedes tener una congestión aguda, ¿ok? Donde el hígado está lleno de sangre, tú boom, lo cortas y él está todo sanguinolento, ¿ok? Todo sanguinolento. Eso es en la contraparte aguda. Pero también puede haber una congestión que es crónica, ¿ok? En la congestión que es crónica, que por general ocurre cuando los pacientes fallecen porque el corazón deja de bombear y entonces la sangre se queda atascada
en el resto del cuerpo, incluyendo a todos los órganos, ¿ok? La sangre que se quedó estancada ahí se quedó porque ya el corazón deja de latir, entonces no hay forma de movilizar la sangre. Eso tiene bastante sentido. Entonces, un hígado con una congestión crónica pasiva, cuando tú lo cortas, tiene esta apariencia así como de, el parénquima es así como medio amarillento, y tiene con muchas manchitas rojas. Bueno, el que lo vio le pareció que eso tiene apariencia de nuez moscada. No sé, el que lo inventó le puso así. O sea, cuando tú ves eso aquí en el microscopio, tú vas a encontrar hepatocitos muertos, vas a tener zonas de franca hemorragia, y este exceso de sangre, los macrófagos se comen ese exceso de eritrocitos y por eso van a estar llenos de hemosiderina. Por ejemplo, tú ves aquí los hepatocitos, que son los que están a la periferia, y aquí en el centro tienes una zona de necrosis central, una zona donde la arquitectura normal del hepatocito se perdió. Lo que tú tienes aquí es un material eosinofílico amorfo con núcleos fragmentados, picnóticos. ¿Te acuerdas? Eso es lo que hablamos en la clase pasada. Obviamente, estos hepatocitos muertos van a llamar inflamación, porque acuérdate que a tu cuerpo no le gustan las células muertas. Tu cuerpo las reconoce como extrañas y por lo tanto eso se va a inflamar eventualmente. Bien. Otro ejemplo que vemos es la congestión pulmonar aguda, ¿ok? Esa es grave, o sea, eso es potencialmente mortal porque si el pulmón está congestivo, los alvéolos que tienen que estar llenos de aire se llenan de líquido, ¿ok? Y entonces de líquido de sangre, y como eso está lleno de líquido de sangre, no se puede dar el intercambio gaseoso. La contraparte es la congestión pulmonar crónica. Esa es la que es por lo general consecuencia de la falla cardíaca. Acuérdate que en la falla cardíaca la dinámica del corazón está alterada. Para poder repasar esto tenemos que irnos nosotros acá a la anatomía del corazón. Acuérdate que el corazón tiene dos mitades, la parte derecha y la parte izquierda. La parte derecha drena sangre del resto del cuerpo y entonces manda esa sangre desoxigenada a los pulmones para que se oxigene. ¿Okay? Una vez esa sangre oxigenada pasa al lado izquierdo del corazón y entonces en este punto es vuelta a bombear al resto del cuerpo, pero ahora sí oxigenada gracias a el sistema de la aorta. Bien, eso es un corazón sano que está constantemente contrayéndose. Plap, plap, plap. Bueno, si el corazón tiene una falla cardíaca izquierda, es un corazón que va a tener dificultad tanto para contraerse como para recibir sangre. Entonces, si es un corazón con dificultad izquierdo para recibir sangre, eso quiere decir que la sangre se va a quedar acumulada en el sistema vascular pulmonar. Por ejemplo, la sangre quiere llegar, a la aurícula izquierda a través de las venas pulmonares. Pero como ese corazón está con dificultad para recibir esa sangre por culpa de la falla cardíaca, bueno, la sangre no va a poder pasar y entonces se va a acumular toda dentro de los pulmones. Es como, por ejemplo, cuando usted va a un banco al mediodía, una quincena, y el banco está tan lleno que hay que hacer fila. Y entre más gente llega, más fila hay que hacer. Y si tú no puedes postergarlo, ahí te aguantarás tu fila y el banco adentro está lleno. Bueno, fíjate que el banco está fallando. ¿Por qué? Porque el banco tiene dificultad para movilizar el personal y el personal se comienza a acumular afuera del banco. Quizás algo similar o algo homólogo ocurre en el corazón con falla. El corazón con falla debería recibir la sangre de los pulmones, pero como el corazón no puede recibirla, la sangre se queda estancada en el sistema pulmonar, ¿ok? En esos vasos pulmonares. Como los vasos pulmonares están llenos entonces de ese exceso de sangre, obviamente eso aumenta la presión hidrostática, ¿ok? Y eso hace que la sangre eventualmente comienza a fugarse de los vasos y entonces congestiona entonces los pulmones. Y eso es característico de los pacientes con falla cardíaca izquierda, que te hacen bastante edema pulmonar con el tiempo, ¿no? Sobre todo este tipo congestivo crónico, porque el corazón tiene problemas para realizar su dinámica. Eventualmente parte de esa sangre se pasa entonces al espacio alveolar y ahí los macrófagos se lo comen, ¿ok? Entonces esos macrófagos te van a llenar de hemosiderina, por eso que se llaman células de falla cardíaca. O sea, cuando tú ves esto en un microscopio, ese paciente probablemente tiene falla cardíaca. Como esto también inflama, esto es crónico y esto altera la dinámica, también los
tabiques alveolares o septos alveolares con estos procesos crónicos de inflamación sostenido que no mejora, es más, empeora, ellos comienzan a cicatrizarse. Pero recuerda que las cicatrices en los órganos internos se llaman fibrosis. Y tienes un pulmón golpeado por culpa del corazón, ¿ok? Un pulmón que está golpeado con estos septos fibrosos, con inflamación crónica, y entonces los vasos estos fugando sangre y líquido hacia el espacio alveolar, y entonces en este punto los macrófagos alveolares se comen esa sangre con ese hemoglobina y por eso se van a ver así con llenos de hemosiderina. La hemosiderina es el desecho ese del hierro de la hemoglobina, ¿ok? Cuando tú ves un macrófago con hemosiderina, quiere decir que el paciente tiene algún grado de congestión, o sea, es como es una señal de hemorragia antigua, de larga data. Entonces lo ves así. Este que está acá en la esquina superior izquierda es un pulmón con una arquitectura histológica conservada de los espacios alveolares llenos de pues aire y cubierto de los septos alveolares, ¿no? Cool, ¿ok? Aquí es que está el intercambio gaseoso. Sin embargo, por ejemplo, cuando hay un edema pulmonar agudo, ¿ok? Por ejemplo, un paciente que le dio un infarto y agudamente el corazón comenzó a latir de una forma anormal, o sea, es una falla cardíaca así rapidito, entonces ese pulmón se va a llenar de sangre agudamente. Entonces, esta sangre va a comenzar a fugar líquido hacia el espacio alveolar. Usted ve esto rosado que está dentro de los espacios alveolares. O sea, eso es líquido producto del exceso de sangre. O sea, eso es un líquido que se está fugando desde el espacio vascular hacia el espacio extravascular. El problema es que hablando del pulmón, ese espacio extravascular debería estar ocupado por aire y ahorita está ocupado es por ese líquido de la sangre, o sea, la parte líquida. O sea, esto es un edema pulmonar, en este caso agudo. Y entonces algunos eritrocitos comienzan a fugarse también. El paciente que está así tiene una dificultad evidente para respirar porque él no puede hacer intercambio gaseoso. ¿Por qué? Porque en lugar de sitio de hacer intercambio gaseoso está lleno de agua. ¿Ok? Entonces, para poder corregir esto, tienes que hacer que el corazón comience a latir adecuadamente. Eso se hace con medicamentos y también tienes que vaciar esos pulmones, o sea, con diuréticos, etc. Y también tenemos la condición crónica, ¿ok? Que es un corazón que por default late mal, ¿ok? Como late mal, la sangre se queda estancada, no se queda toda estancada, pero sí se queda mayor cantidad de la que resisten los vasos y entonces con el tiempo se comienza a fugar liquidito y sangre, y eritrocitos, liquidito, eritrocitos, y entonces los macrófagos comienzan a comerse entonces eso, y por eso es que tú ves estos macrófagos así, estos chocolatitos. Son macrófagos que en su interior tienen hemosiderina, que es producto de andarse fagocitando esos eritrocitos que no deberían estar ahí, ¿ok? Y también ves como los septos, esto de los alveolos, están engrosados, porque todo eso está inflamado, ¿ok? Porque ahí hay lesión constante a las células. Y este proceso de fibrosis, como están de gordo los tabiques, ocurre por eso, porque ahí está habiendo lesión constante, junto con su respectiva inflamación crónica. Esto tiene solución, tiene manejo, tienes que arreglar el corazón para que el circuito se cumpla, ¿ok? Si el corazón, que es el principal protagonista del circuito, está fallando, todo el resto del cuerpo involucrado eventualmente también va a comenzar a fallar. Y ocurren estos fenómenos que son detectables a través de un microscopio. Bien, ahora sí vamos a hablar como los edemas como tal. Usted sabe que casi todos nosotros somos pura agua. 60, 70% más o menos somos de agua. Y curioso es que esa agua, 2/3 están dentro de las células. El otro tercio se encuentra en el intersticio, ¿ok? O sea, en la matriz extracelular. Y se mantiene cada agua en su compartimiento gracias al tema de los gradientes de concentración. Es un concepto que ya usted conoció en cursos anteriores. Aparte que uno pensaría que el agua está toda en la sangre y ves que no. Solo 5% del agua está en tu plasma sanguíneo. El otro agua está dentro de tus células y en el intersticio también. Entonces, el edema se da cuando se comienza a acumular fluido intersticial de forma anormal dentro de los tejidos. Ya dije que tu tejido intersticial tiene fluidos. Cool.
Eso es perfectamente normal. Un tercio del agua está en el intersticio. El problema es cuando se acumula de forma anormal. O sea, como por ejemplo, la tubería de su casa. ¿Ok? Ponte que una tubería de tu casa se rompió. Cuando se rompe, comienza a fugarse el agua. ¿Ok? Entonces tú lo que haces es cerrar la llave de paso. Si sabes de plomería, tú mismo la arreglas o llamas a un plomero. La cosa es que se arregló. ¿Qué quiero decir con esto? Tú buscaste un mecanismo para solucionar ese problema, para evitar que tu casa se inundara. O sea, tú tuviste un mecanismo para reparar el problema. Desde el punto de vista biológico de tu cuerpo también tiene mecanismos para reparar sus problemas. En este caso, estos son los mecanismos reguladores. ¿Okay? Tu cuerpo tiene mecanismos reguladores para evitar que el fluido intersticial se acumule y se formen edemas. Así como tú tienes mecanismos para evitar que tu casa se inunde. ¿Cuáles son los que más te gusten? Porque definitivamente tú no vas a permitir que tu casa se inunde y todo se te dañe. ¿Okay? Así como tú evitas que esos problemas pasen en tu casa. Es un ejemplo, por cierto. Del mismo modo, tu cuerpo evita que el líquido se acumule. ¿Okay? Pero cuando hay condiciones irremediablemente patológicas, entonces sí ocurre el edema y el líquido se acumula de forma anormal. Este fluido también se puede acumular en las cavidades corporales. Por ejemplo, esto que está acá en la cavidad peritoneal, esta es la famosa ascitis, también se puede acumular en la cavidad esta pleural, son las famosas efusiones pleurales, y también se puede acumular en la cavidad pericárdica, es una efusión pericárdica, ¿ok? También le podemos llamar hidropericardio, o este de acá, efusión pleural o hidrotórax. Cuando el asunto es extremo, ¿ok? Extremo, o sea que la sangre no fluye y todo se queda estancado y todo el cuerpo del paciente se edematiza, entonces eso se llama anasarca. Asumo que algunos conocen el concepto, los que no, se los presento el día de hoy. Anasarca, que es que todo el cuerpo virtualmente, todo está saturado de agua. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el agua se está acumulando, no fluye. Eso es lo que pasa, el agua no fluye, está estancada. Entonces, este es el clásico edema. Edema de miembros inferiores. ¿Por qué ocurre? Porque se está acumulando líquido en el intersticio. Lo que nosotros vamos a estudiar es, ¿y eso por qué pasa? ¿Ok? Tú a veces, tú quieres saber, a veces te dices como que chuleta, los pies me los siento hinchados. Entonces tú haces un signo que se llama el signo de la fobia, que ponen ese pie hinchado, hundes un dedo, y si se queda la depresión del dedo, como una muesca, eso quiere decir que efectivamente tú estás haciendo edema, ¿no? Se llama el signo de la fobia. Pueden intentarlo si quieren algún día. Entonces, como les dije, nuestros vasos están gobernados por fuerzas de la biofísica, ¿ok? Esas fuerzas de la biofísica mantienen los fluidos en sus respectivos compartimientos, en sus respectivas concentraciones adecuadas. O sea, mantienen 2/3 dentro de la célula, mantienen 1/3 en el intersticio y mantienen el otro 5% dentro de los vasos sanguíneos, ¿ok? Eso es como la meta. Claro, hay fuerzas biofísicas que alteran esas metas y entonces tu cuerpo la regula. Si tú eres un tipo sano, no deberías hacer edema. Bien, entonces estas fuerzas, las biofísicas, que mantienen el agua en su respectivo sitio, se llaman la presión hidrostática y la presión osmótica. En otra bibliografía, cuando lo busques, también le llaman presión coloidosmótica o también le llaman presión oncótica. Y esa presión es producida gracias a las proteínas plasmáticas. Además está decirle que la más abundante es la albúmina. ¿Ok? Entonces, de tu clase de estudio de anatomía, fisiología y quizás histología, sabes que las arterias tienen un tono vascular mucho más elevado que las venas, ¿ok? Y eso ocurre porque tus arterias tienen varios elementos que tus venas no tienen. Tienen una capa muscular o una túnica media prominente y también deben tener sus respectivas láminas elásticas, ¿ok? Esa característica histológica le permite al lado arteriolar poder regular
la presión dentro del vaso, ¿ok? Por eso que le llamamos presión arterial, PA. También existe la presión venosa, pero ya se mide en otras circunstancias. Mientras que en las venas, ya que las venas no tienen mucho que ver con tono vascular, la vena mantiene su líquido dentro de la misma vena gracias a la presión osmótica, gracias a la presencia de proteínas. Entonces, ¿qué les digo yo? Tú puedes tener un paciente, por ejemplo, que está corriendo, y cuando está corriendo, no un paciente ni siquiera, un individuo sano. Cuando tú corres, es lógico que tu presión arterial aumente, ¿ok? Porque teóricamente esa presión arterial aumentada garantiza que una mayor cantidad de sangre llegue a tus tejidos, en este caso músculo esquelético, y eso te permite a ti poder seguir realizando tu actividad física. Tiene bastante que ver, por ejemplo, con el fight or flight, por ejemplo, ¿no? Cuando aparece el tigre y tú te asustas, tus adrenales comienzan a bombear catecolaminas, eso te sube la frecuencia cardíaca, la fuerza de contracción, te sube la presión arterial, ¿ok? El objetivo de eso es que mayor cantidad de sangre llegue a tus músculos de forma que tú puedas, una de dos, o pelear o huir. La cosa es garantizar la supervivencia. Entonces yo digo, pero bueno, si eso pasa, ¿por qué yo no me edematizo? Porque eso es lógico que esos procesos aumentan entonces la presión hidrostática. Es una buena pregunta, es un buen planteamiento, pero acuérdate que esos procesos no son eternos, ¿ok? Tú no estás con frecuencia cardíaca de ejercicio constantemente, o sea, si no te morirías rápido, ¿ok? O sea, una vez que tú terminas ejercicio, tú ya, tu frecuencia cardíaca, tu presión arterial, todo regresa a un estado basal. Por eso que tú puedes, por mucho que corras, llega un punto que tu cuerpo ya, él mismo tenga que basta porque ya está superando la capacidad de tu cuerpo. ¿Okay? Tu cuerpo no es una hidroeléctrica, o sea, tu cuerpo no tiene energía nuclear, tu cuerpo tiene un límite, y el mío también, obviamente, ¿no? Entonces, cuando el cuerpo trata de aumentar la presión hidrostática, lo hace un momento, pero no es de forma eterna, ¿ok? Le quiero decir que con eso que hay condiciones perfectamente fisiológicas que alteran estas presiones, ¿ok? Esas presiones alteradas pueden provocar fuga de líquido al intersticio. Eso ocurre. Bueno, y eso ocurre a cada rato, ¿ok? Por ejemplo, yo ahorita que estoy dando la clase de pie, teóricamente la hora y media que está aquí de pie, mis venas tienen que luchar toda esa hora y media contra la gravedad. Entonces, ¿por qué a mí no se me hinchan las piernas? Bueno, porque ese exceso de líquido que se saldría por tema de presión hidrostática, mis linfáticos lo drenan, ¿ok? Ese es un mecanismo de regulación de los niveles de líquido. O sea, que tu cuerpo ves que en cuestiones fisiológicas estas presiones se alteran, pero se van regulando o tienen mecanismos reguladores que aseguran que en condiciones fisiológicas, no se acumule exceso de líquido en el intersticio. Bien. De forma fácil, como lo explica el libro, hay varias máximas con los edemas. Cuando la presión hidrostática aumenta, eso saca agua afuera del vaso. ¿Cómo me lo imagino yo? Es como cuando tú agarras una manguera y le pones el dedo en la salida, que el agua sale con más presión. ¿Okay? Tú al reducir la luz de la manguera, el agua sale por tema de física con más presión. O sea, tú estás aumentando la presión hidrostática. Otra forma que tú haces eso es agarrar la pluma y ¡bum! Abrirla toda. No le mismo abrirla por chiquito que hacer un chorrito que abrirla toda. Eso también aumenta la presión hidrostática. ¿Okay? Eso saca agua al intersticio. La otra máxima aquí es que la disminución de la presión osmótica también saca agua afuera del vaso. ¿Por qué? Porque recuerden que las proteínas están ahí como que jalando agua y reteniéndola. Si yo por alguna razón no tengo proteínas o las estoy perdiendo, que eso es patológico, entonces no voy a tener quien me retenga agua. Y entonces, al no tener quien me retiene agua, entonces el agua es libre, ¿ok?
y también se fuga al intersticio. Bueno, puede que estas cosas pasen de forma leve, pero si pasa, el linfático va a tener la función de terminar el trabajo adecuadamente. De hecho, esto pasa cada rato, pero las variaciones en estas presiones son leves, ¿ok? Son leves y eso se balancea junto con el trabajo de los linfáticos. Y eventualmente ese exceso de líquido regresa al sistema venoso gracias a los grandes vasos linfáticos. Hasta ahí estamos bien, ¿ok? Entonces, ¿cuándo tenemos formación de edema franca? Cuando hay definitivamente un aumento no controlable de la presión hidrostática o cuando el paciente pierde proteínas y la presión osmótica, disminuye. En esos dos eventos hay acumulación de edema, ¿ok? También puede haber un edema que es más tipo sucio, ¿ok? Edema de exudado, que es, por ejemplo, el clásico que existe en la inflamación. Por ejemplo, y no tiene que ser necesariamente infeccioso, agarra fuerza y tú, métele un puñete con toda la pared, así con ira, con rabia. Tú vas a ver que mañana tu mano te va a doler y va a estar grandotota, ¿ok? Recuerda, ¿por qué ocurrió eso? Porque tú meterle un golpe franco a la pared, tus células se lesionan, ¿ok? Algunas van a sufrir lesión irreversible y van a morir por necrosis. Entonces la necrosis llama a la inflamación. Entonces a ese sitio llegan neutrófilos, macrófagos, llegan también mediadores inflamatorios, histamina, que hace que los vasos aumenten la permeabilidad vascular y entonces eso va a permitir fuga de proteína al intersticio, ¿ok? Aparte de líquido. Entonces tú vas a tener en ese sitio inflamado un líquido sucio. Sucio no es porque tiene bacterias, sucio es porque es un líquido que está lleno de proteínas, de leucocitos, etc. Distinto a un edema que ocurre por fuerza mecánica, como el edema de la falla cardíaca. ¿Okay? Es un edema que es más limpio, que es un edema que no es inflamatorio. Una forma bonita de decirlo. Un edema que no es inflamatorio. Entonces, esto es lo que ocurre, ¿no? Tienes tu lado vascular arterial, entonces tienes acá el lado venoso, entonces acá arriba lo que mantiene la presión, el líquido es la presión hidrostática, acá abajo esencialmente la presión osmótica, ¿ok? Entonces, cuando hay el intercambio en el lecho capilar, hay fugas, ¿ok? Pero como dijimos al principio de la clase, no puede haber fuga de proteínas, ¿ok? El vaso está diseñado para permitir fuga de oxígeno, nutrientes, etcétera, pero no de proteínas. Si las proteínas se me fugan, eso es malo. Eso es lo que ocurría entonces en la necrosis fibrinoide, que eso permitía la fuga de fibrina. O sea, eso es patológico. Bien, en este intercambio en el lecho capilar puede haber fuga de varias cosas, pero cuando hay fuga de mucho líquido, entonces mi linfático me lo drena, como si fuera un sistema de alcantarillado, un drenaje, como dice la palabra. Bien. Ahora vamos a la parte patológica como tal. ¿En qué condiciones hay aumento de la presión hidrostática? ¿Okay? Son condiciones que hacen que mis vasos manejen una cantidad de sangre anormal a lo que normalmente manejen. O sea, mis vasos se llenan de sangre. ¿Dónde es clásico que eso ocurra? Cuando hay algún problema con el retorno venoso. Si el retorno venoso no ocurre, la sangre se queda estancada en las venas, ¿ok? Se sopla. Y entonces eso aumenta la presión hidrostática. El ejemplo clásico ocurre en los miembros inferiores, ¿ok? Y no necesariamente tiene que ser por algo intrínsecamente patológico. A muchos les sucede. Por suerte a mí no, pero eventualmente eso es parte normal del envejecimiento. Acuérdate que tus venas no tienen músculo liso tan prominente como las arterias. Tus venas tienen que luchar para subir de vuelta al corazón, luchar contra la gravedad, entre otros elementos. El paciente puede estar muy obeso, no tanto como muy, no, puede estar obeso, un paciente sedentario, o es un paciente que se la pasa todo el día parado o sentado en una sola posición. Entonces, sus mecanismos para regresar
la sangre venosa de vuelta al corazón. A lo largo de todo un día, en la tarde fallan, ¿ok? Y entonces esa sangre, parte de ella se queda abajo por fuerza de gravedad, ¿ok? Entonces, al final del día, la sangre que estaba en las venas comienza a fugar líquido, ¿ok? Fugar líquido, y entonces fuga ese líquido a el intersticio. Y eso es lo que forma edema del miembro afectado. Eso es desde el punto de vista menos patológico. Puede haber otra condición, por ejemplo, una trombosis venosa profunda. Esta trombosis venosa lo que hace es que se forma un trombo adentro de la vena que obstruye la vena. Entonces la vena está tratando de regresar y no puede. Toda la sangre se queda acumulada abajo de esa obstrucción y obviamente ocurre un fenómeno similar, pero mucho más agudo. Definitivamente la condición donde más vemos edemas es en la falla cardíaca, ¿okay? Porque sabes muy bien que en la falla cardíaca el corazón, como les mencioné anteriormente, va a tener dificultad para movilizar la sangre. Entonces la sangre se queda acumulada virtualmente en el resto de la periferia del cuerpo, incluyendo también en el sistema pulmonar. Entonces aquí regresamos a un concepto que nosotros vimos en el curso pasado. Recuerda que tus riñones son muy ávidos de sangre, ¿ok? Entonces, y aparte de ser ávidos de sangre, tus riñones son los que monitorizan tu presión arterial. Entonces, si hay una falla cardíaca, tu riñón va a percibir que le llega menos sangre, ¿ok? Realmente no es así. Lo que pasa es que la sangre está estancada en otras partes, no se está movilizando. Y tu riñón interpreta que lo que está ocurriendo es que tú estás perdiendo sangre, ¿ok? De tu riñón lo que va a hacer es aumentar tu presión arterial. ¿Cómo tu riñón logra eso? Reteniendo agua y sodio, ¿ok? Eso aumenta la cantidad de líquido en tus vasos y eso por tema de presión arterial, o sea, por tema de biofísica, va a aumentar la presión arterial. Eso es gracias a, pregunta el millón, a la aldosterona, ¿ok? A la aldosterona, eso lo vimos en el curso pasado, por eso es que es importante conocer estos dos cursos para poder entender esto. Por ejemplo, tienes una heart failure, una falla cardíaca, o sea que el corazón no moviliza adecuadamente la sangre al resto del cuerpo. O sea que tus tejidos van a estar teóricamente menos perfundidos. No es porque estás perdiendo sangre, sino que es porque no puedes movilizar la sangre. Entonces, a tu riñón le molesta eso. Y tu riñón va a interpretar que tú estás perdiendo sangre. Entonces, tu riñón va a tratar de decir, chuche, el man está perdiendo sangre, se me va a chocar. Entonces, tengo que aumentar la presión arterial para poder seguir manteniendo los órganos perfundidos. Entonces, él va a activar su maquinaria para mantener la presión arterial, que es activando el sistema renina, angiotensina, aldosterona, que el producto final es la aldosterona, que usted ya sabe que es un mineralocorticoide, que aumenta la resorción de agua y sodio en el riñón, ¿ok? Entonces, ese exceso de agua y sodio vuelve y regresa entonces a el sistema sanguíneo y eso aumenta la presión arterial. ¿Qué ocurre? Si el paciente realmente estuviera perdiendo sangre, por ejemplo, yo aquí me corto y se forma aquí un carro cisterna, ese sistema me ayuda a mí a mantener mi presión arterial, pero el paciente con falla cardíaca no está sangrando, ¿ok? Entonces, gracias a esto, el paciente con la falla cardíaca lo que va a estar es sobresaturado de líquido, ¿ok? Sobresaturado de líquido. Entonces, esa sobresaturación de líquido aumenta la presión hidrostática dentro de los vasos sanguíneos. Entonces, por eso es que todo el líquido se comienza a fugar hacia el intersticio. Y el paciente, irremediablemente sin tratamiento, va entonces a hacerte edema, ¿ok? Te va a hacer edema. Ese es el edema relacionado con la falla cardíaca. ¿Ves una tontería como el corazón que no late adecuadamente? O sea, no, el problema no es que solamente te afectó el corazón, todo el resto del cuerpo se aumenta, ¿ok? Eso provoca edemas. De forma normal, mi corazón, que es un corazón sano, ¿qué hace? Aumenta la fuerza de contracción, la disminuye, o aumenta la frecuencia cardíaca o la disminuye. Eso ayuda a que el líquido se regule adecuadamente. Por ejemplo, ¿por qué si yo agarro ahorita y me tomo 3 litros de agua en una sentada,
yo no voy a quedar edematizado. ¿Por qué? Porque mi corazón sabe manejar esa sobrecarga de líquido y mis riñones también. Entonces se va a activar mis hormonas, etcétera. Mi riñón se va a activar y yo voy a botar ese exceso de líquido. Pero antes que eso pase, mi corazón va a tener la capacidad de manejar esa dinámica de líquidos. Eso ocurre en una persona sana. Una persona con falla cardíaca no puede hacer eso. Una persona con falla cardíaca se toma 3 litros de agua en una sentada y va a quedar sobrecargada de líquidos. Por eso es que un tratamiento para pacientes de falla cardíaca que es muy difícil manejo es disminuirle el consumo de líquidos en general y también el consumo de sal para evitar que el paciente se sobrecargue y te haga edemas, que realmente en medio inferior no es el problema es que te haga edema pulmonar. Eso que vimos al principio de la clase, porque eso le dificulta para respirar. Entonces es un fastidio eso. Como le dije, mi corazón, y quizás ustedes que son muchachos jóvenes, puede manejar esta sobrecarga de líquidos, pero un corazón que no se contrae adecuadamente o un corazón de falla no va a poder manejar ese exceso de volumen, ¿ok? Eso hace que la presión hidrostática, sobre todo la venosa, aumente. Eso hace que el paciente retenga más líquidos y lo que te va a hacer entonces es un ciclo eterno de empeorar el edema. Solución para esto, hay que sacar ese exceso de líquido. ¿Cómo se logra eso? Pues con los diuréticos, ¿ok? Los famosos diuréticos. Por eso es que la gente dice que no, que alguna vez habrá escuchado yo, y quizás ustedes también, que para bajar de peso la gente toma diuréticos. Realmente no es que baja de peso, lo que te queda es sin líquidos, ¿ok? Obviamente el agua pesa, y si tú orinas todo el agua, sí baja de peso, pero acá todo deshidratado. Y aparte que el diurético no solamente bota agua, también bota electrolitos. Así que quedas deshidratado y con desequilibrios hidroelectrolíticos, ¿ok? Entonces, eso es lo que ocurre en una persona con falla versus una persona normal. Bien, la contraparte de esto es la presión osmótica, o sea, la que tiene que ver con las proteínas, ¿ok? Entonces, cuando el nivel de albúmina en la sangre disminuye, eso va a llevar entonces a una disminución de la presión osmótica y eventualmente va a hacer que el líquido ¡boom!, se fugue hacia el intersticio, ¿ok? Eso es un edema producto de disminución de la presión osmótica. Sabemos muy bien que en nuestra sangre hay bastante albúmina, ¿ok? Eso es abundante. O sea, la proteína más abundante de la sangre es la albúmina. Entonces, si por alguna razón mi nivel de albúmina disminuye, entonces puede que yo comience a hacer edemas. El ejemplo clásico de esto es el síndrome nefrótico. Ya usted conoce el síndrome nefrótico, que el paciente a nivel renal va a perder proteínas. O sea, su glomérulo va a comenzar a fugar proteínas. En este caso, va a comenzar a fugar albúminas a través de la orina. O se llama proteinuria, o sea, proteína, uria de orina. Paciente orina proteínas, ¿ok? Y la otra cosa que me puede hacer a mí tener menos albúmina en sangre es que mi hígado, que es mi fábrica de proteínas, esté fallando, ¿ok? Por un paciente con una enfermedad hepática grave como la cirrosis, o la otra cosa lógica es un paciente que está desnutrido, ¿ok? No comen proteínas y por lo tanto, pues si no comes no tienes sustrato, entonces eso también lleva a edemas. Una cosa curiosa que ocurre con esto, por eso tú ves que los niños desnutridos son barrigones. Mira que los niños desnutridos, que tú pones así, tiempo de África, deberían ser huesitos. Bueno, no son así porque acuérdate que ese niño no tiene suficiente proteína. A su dieta es pobre en proteínas y entonces ese niño lo que hace es fugar esto líquido al espacio extravascular o al intersticio. O sea, ese niño lo que está es todo edematizado, ¿ok? Por eso que sean así barrigones. Por supuesto, eso también se puede coexistir con infestación por parásitos, etc. Pero desde el punto de vista fisiopatológico, esa es una de las razones, ¿no? La pérdida de proteínas, o en este caso no pérdida, sino que la disminución de proteínas producto de una dieta carente. Teóricamente, este es un glomérulo normal, ¿ok? Con un endotelio sellado que no permite por la orina fuga ni de proteínas ni tampoco fuga de eritrocitos. Un paciente con síndrome nefrótico, el ejemplo más clásico es el paciente diabético
que los vasos del endotelio, los vasos del glomérulo, hacen mucha fuga. Entonces ese paciente te va a comenzar a perder proteínas por la orina, ¿ok? Es una nefropatía diabética. Entonces eso se relaciona con la formación de edemas también. Entonces, ya vimos qué pasa cuando falla la presión hidrostática y cuando falla la presión coloidosmótica. Y vimos en qué escenarios ocurre esto, ¿ok? Mi otra variable que puede fallar es mi drenaje linfático, ¿ok? Mi drenaje linfático falla y entonces yo no voy a poder absorber ese exceso de líquido que se está acumulando, ¿ok? Y eso forma una especie especial, valga la redundancia, de edema que se llama el linfedema. ¿Qué ocurre en el linfedema? Hay alguna obstrucción a nivel del vaso, ¿ok? El mejor ejemplo es este que está acá, se llama una elefantiasis. ¿Por qué ocurre eso? Porque un gusanito que se llama filaria, que asumo que usted conoció ya en su clase de parasitología, por alguna razón a él le gustan los vasos linfáticos. Y el tipo llega y se mete en el linfático, lo inflama y lo obstruye. Y entonces no se puede drenar de forma normal el exceso de líquido del intersticio. Y eso hace que la extremidad crezca de esta manera, que no es que crece, sino que está llena de edema que no se puede drenar, ¿ok? Realmente en este punto la solución es ¡pum!, amputar, o sea, ya no hay nada que hacer. Porque como les dije, ese exceso de edema congestiona los tejidos, ese exceso de edema genera sitios de hipoxia, hay mucha lesión celular. Aparte de lo estético, también se pierde mucha función en ese tejido afectado. La otra opción de la obstrucción linfática es por tumor, ¿ok? Las células tumorales pueden entonces viajar y obstruir los linfáticos, ¿ok? Eso forma parte de la famosa piel de naranja que a veces dicen que es un signo de alerta de cáncer de mama. No, no es un signo de alerta. Cuando tú ves piel de naranja, ya el asunto está bien avanzado, o sea, ya estás tarde. ¿Qué ocurre? En la piel de naranja, famosa esta, el tumor desprende émbolos tumorales. Esos émbolos tumorales se van a los linfáticos de la piel y entonces comienzan a obstruir los linfáticos de la piel. Y esa obstruccióncita por embolitos tumorales inflama esa piel y le da esa apariencia como con huequitos, ¿ok? Se llama apariencia en piel de naranja. O sea, cuando una paciente tiene esto, ya eso es un cáncer avanzado, porque eso es un cáncer que embolizó a linfáticos, ¿ok? Eso ya está muy avanzado. Así que no, esto no es un signo de alarma, esto es un signo de que tienes un cáncer avanzado ya, ¿ok? O sea, ahí es lo que personalmente, ahí la campaña falla, ¿ok? La campaña desinforma en ese sentido. Entonces, otra causa del linfedema es iatrogénica. Recuerden que iatrogénico es algo que es consecuencia de un acto médico. Por ejemplo, yo no quiero hacer daño, pero hay cosas que son consecuencia de. Ejemplo de iatrogenia. A ver, que se me ocurra en su campo. Estoy pensando, denme chance. Bueno, una extracción venosa clásica, ¿ok? Ponte que le hace una extracción venosa al paciente y el paciente, después de la punción, se le hace un hematoma o una equimosis en esa área. O sea, eso es iatrogénico. Realmente tú no quisiste hacer eso. Tú nada más estás haciendo una punción venosa para tratar de corregir o de hacer un examen de sangre. O sea, tú no apoyaste ese paciente para ocasionarle un hematoma. ¿Me explico? O sea, eso es un ejemplo de iatrogenia. O sea, por general, todos los actos médicos, ningún médico quiere salir a hacer daño, pero hay cosas que son consecuencia inevitable y suelen pasar, ¿sí? Entonces, el linfedema también puede ocurrir producto de los tratamientos, en este caso del cáncer. Por ejemplo, este paciente con un cáncer de mama, le hacen la mastectomía
que es la resección quirúrgica de la mama afectada. Y entonces a esa mama de ese lado hay que hacerle también muestreo de los ganglios para ver si ese ganglio tiene posible metástasis, ¿ok? Entonces, cuando al paciente le quitan ese ganglio linfático de ahí, eso puede alterar el drenaje linfático. Y entonces el paciente te puede hacer un linfedema del miembro ipsilateral secundario al tratamiento, ¿ok? Yo estoy seguro que el cirujano no quiso hacer esto, ¿ok? El cirujano entró a resecar un cáncer para evitar que la paciente se muriera de cáncer. Pero bueno, lamentablemente esto fue una consecuencia es algo iatrogénico, es una complicación del tratamiento, ¿ok? Esas cosas pasan. Si yo te pongo a elegir a ti, ¿qué prefieres? ¿Que el cáncer evolucione o un brazo más edematizado que el otro? Yo creo que la respuesta se cae a su propio peso, ¿ok? Pero bueno, eso es la explicación de por qué sucede. Porque se interrumpe o se altera el drenaje linfático. Bien, durante el edema hay varios cambios, ¿no? Definitivamente una pierna edematizada es fácil de reconocer, ¿ok? Por lo general, el edema subcutáneo se forma en regiones donde la gravedad es más difícil de vencer. O sea, en regiones que están lejos del corazón, ¿ok? El ejemplo más clásico es los miembros inferiores, por eso es que el edema se forma acá abajo, en los pies. Mira, aquí está el famoso, el signo ese de la fobia, ¿no? Si tú tienes ahí, lo hundes y se suelta como una masilla y se queda ahí la depresión esa. O sea, eso es positivo por edema, ¿no? Este paciente quizás tenga algún problema en el corazón, quizás, ¿ok? No es que esto es para, no, eso es quizás. Bien, los pulmones también se pueden edematizar, se llenan de líquido, unos pulmonzotes, como los que tienes acá, ¿no? Un pulmón aquí chiquito, horrible esa foto llena de sangre, y acá ves cómo están llenos de agua, o sea, se soplan como cuando se sopla una esponja. Y ves que estos alveolos acá están llenos de aire, pero acá estos alveolos están llenos de líquido, ¿ok? Están llenos de edema. La otra consecuencia ocurre con el cerebro, ¿ok? Cuando el cerebro se infarta, cuando hace isquemia, esa isquemia llama inflamación. Esa inflamación llama a cambios vasculares dentro del cerebro y esos cambios vasculares hacen que se fugue mucho líquido. Entonces ese líquido, si no se controla, eso comienza a empujar el cerebro. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Que a diferencia de otros sitios, el aumento de volumen se permite porque crece hacia afuera, o sea, crece hacia afuera. Lo que le quiero decir es que el cerebro no puede crecer por tema del cráneo, ¿ok? O sea, cuando el cerebro se edematiza, se empuja contra el cráneo. O sea, realmente esa es la causa de por qué un paciente con un SB se muere. Realmente el tejido neural que murió no es lo que lo mata. Sí deja al paciente con discapacidad, pero eso no lo mata, ¿ok? Lo que lo mata es que el cerebro se hernia mucho y como él no puede coger para afuera, él coge para los orificios. El único orificio que existe es el foramen magno. Entonces el cerebro se hernia por el foramen magno y el paciente ahí sí se muere, ¿ok? Hay que hacer una cosa que se llama craniotomía. Si tienen curiosidad, búsquenlo. Bien. Si a alguno de ustedes se le hinchan las piernas, sabrán que eso es molesto, ¿ok? Eso es incómodo, pero puede haber edema en otros sitios, por ejemplo en el cerebro, que no es molesto, es fatal, ¿ok? La formación de edemas a repetición, por lo general, siempre orienta a que está fallando ya sea el corazón o el riñón, o, ¿por qué no? Ambas, ¿ok? De más está decirles que una pierna como esta, si esto se lesiona, reparar ese tejido es mucho más difícil que reparar un tejido no edematizado. También ese exceso de líquido es sitio ideal para el sobrecrecimiento de bacterias. Entonces el edema, aparte de ser incómodo, aparte de ser estéticamente no muy agradable, también interfiere con la curación de las heridas y con las infecciones. Por ejemplo, ese edema pulmonar no permite el intercambio gaseoso. O sea que si tú no drenas ese líquido, eso puede ser fatal para el paciente. Como le dije acá, ¿no? Cuando es en el cerebro puede edematizarse mucho, puede herniarse, ¿ok? A un punto que se sale el cerebro por el foramen magno y eso mata al paciente. Lo que hay que hacer entonces es
hacerle una ventanita por el cráneo para que por ahí entonces se libere la presión. Una cranotomía, ¿ok? Eso fue lo que le hicieron a mi mamá con el LCB. En el seguro, por cierto, tanto promo que en el seguro, que al seguro del seguro, olvídense. Bien, otro fenómeno que ocurre es la hemorragia. La hemorragia, pues como dice la palabra, es cuando la sangre, ¡boom!, se fuga de los vasos. Lo lógico es que eso ocurra cuando hay lesión vascular evidente. Pero también puede haber hemorragia, por ejemplo, en un paciente que tiene defectos a nivel de la coagulación. ¿Ok? No siempre es por una lesión evidente. A veces que el paciente puede tener un defecto en la coagulación y eso lo predispone a hemorragia. De más está decirle, ¿no? Cuando hay lesión vascular, eso es evidente. Si yo me corto, eso es evidente. Si yo estoy inflamado por una infección, eso es lógico que sangre. Una placa aterosclerosis que se rompe, eso es lógico que sangre, ¿no? Claro, no es lo mismo que me sangre una arteria chiquitita en la punta del dedo a que lo que se me rasgue sea una arteria femoral producto de un accidente de carro. O sea, entre más grande el vaso, mucho más dramática será la hemorragia. Entonces, cuando la hemorragia es externa, quizás es más fácil de controlar. El problema es cuando la hemorragia ocurre dentro del cuerpo. Es un poco más delicado. Por ejemplo, como aquí en el cerebro, ¿no? Cuando se acumula sangre dentro del cerebro, eso es otra urgencia. Porque así como el edema produce efecto de masa, la sangre también produce efecto de masa. Entonces, esos coágulos dentro del cerebro hay que drenarlos, porque eso puede poner en riesgo la vida del paciente. No, no puede poner, eso pone en riesgo la vida del paciente. Bien, al igual que el edema, las hemorragias, cuando se acumulan, forman masas que se llaman entonces los hematomas. Los hematomas pueden ser de muy leves, casi imperceptibles, hasta fatales, ¿no? Puede que tenga una hemorragia intraabdominal. Un concepto curioso aquí, que vimos en la clase, en el curso anterior, cuando el paciente sangra mucho, ¿ok? Una hemorragia importante, recuerda que en esos eritrocitos hay producto desecho de bilirrubina, ¿ok? Entonces, el paciente puede tener ictericia en esos sangrados masivos. Ejemplo clásico de esto, el paciente con anemia falciforme. No es que él está sangrando, pero él sí está destruyendo mucha sangre. Por eso que el paciente con anemia falciforme va a estar amarillo. Pregunta para ustedes, búsquenlo. ¿Esa ictericia va a ser a costa de la bilirrubina conjugada o de la no conjugada? ¿Ok? Investíguenlo, ¿ok? La ictericia de una hemorragia masiva o grande, no masiva porque es grande, va a ser a costa de bilirrubina conjugada o no conjugada. Una pregunta fácil, pero es para que usted entienda por qué en una situación se altera una y por qué en la otra se altera pues la otra. Bueno, eso no se entendió muy bien. La cosa es que busquen, ¿no? Busquen en qué condiciones aumenta la bili conjugada y en qué se aumenta la no conjugada. Bien, estos hematomas pueden ser chiquititos, ¿ok? Están estas clásicas petequias, que son estas manchitas en la piel o las mucosas. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando el paciente tiene algún problema con las plaquetas. Un paciente trombocitopénico por X, Y o Z motivo. Por lo general, estas son trombocitopenias que son autoinmunes. Pueden haber otras lesiones más grandes, como estas que están acá, se llaman púrpuras, que son esencialmente petequias, pero más grandes. Pueden deberse a que el paciente tenga algún tipo de trauma o fragilidad vascular. Por eso que son comunes, sobre todo en los pacientes abuelitos, que sus vasos son un poco más débiles. Y lo otro se ocurre que son las equimosis, que sí son hematomas a nivel subcutáneo. ¿Ok? Los famosos moretones. El nombre adecuado para ellos es la equimosis. Por ejemplo, si tú agarras, te metes a pelear y te metes un puñete aquí, ¡pa!, en la cara ahí, aparte que sangre, después te fue un moretón o en el ojo, eso es una equimosis. Y los distintos colores de la equimosis, el morado, el medio verde y el amarillo, eso tiene su explicación. ¿Por qué? Cuando te golpeaste, pácata, eso lesionó vasos, ¿ok? Y esos vasos lesionados permiten la fuga de eritrocitos. Y un eritrocito que está fuera de su sitio no es bueno. Y entonces ese eritrocito es fagocitado eventualmente por los macrófagos.
entonces tú vas a tener color morado porque tú tienes hemoglobina que se está convirtiendo, ¿no? De oxigenada a desoxigenada. Esas son las regiones que son de rojitas a medios azules. Vas a tener sitios verdes donde hay bilirrubina, ¿ok? Porque acuérdate que la bilirrubina es el producto de degradación de la hemoglobina, ¿ok? Esas son las áreas medio verdosas. Y las áreas amarillas, que son las más antiguas, son cuando el macrófago ya se fagocitó esa hemoglobina. Las que sean así como amarillentas. O sea, cuando el hematoma, o la equimosis, es aguda, es bien morada o roja. Mientras que cuando ya está resolviendo, se ponen los días verdes y ya al final, cuando está resolviendo toda, se pone amarilla. Porque en ese punto es que ya el macrófago ¡ja! Se comió toda esa sangre y entonces ya queda el amarillo, ese producto de la hemosiderina. Bien. No es lo mismo cortarme yo cocinando, una corteta chiquita, que agarrar el carro ahorita, chocarme, Dios no quiera, y me hago una fractura del fémur. No es lo mismo, ¿ok? O sea, depende cuánta sangre pierdes y a qué velocidad pierdas esa sangre. Por ejemplo, nosotros tenemos una suficiente reserva para resistir sin problemas perder 20% del volumen sanguíneo, ¿ok? Ya si pierdes más de eso, te metes en problemas, ¿no? Te chocas por eso de pérdida de volumen. También depende dónde sangres. Una hemorragia como acá en el cerebro es mucho más peligrosa que una hemorragia en el dedo gordo del pie. También hay otros escenarios donde la sangre se pierde de forma crónica, ¿ok? De forma fisiológica. Por ejemplo, hay mujeres que hacen periodos menstruales muy profusos, muy abundantes. Fisiológico entre comillas, ¿no? Puede ser también patológico. Entonces, eso es un sangrado crónico que hasta cierto punto es inevitable. Entonces, esos son sangrados que con el tiempo llevan anemias. Por un paciente con un cáncer oculto gastrointestinal que lleva años sangrando, te va a hacer anemia porque pierdes sangre y pierdes hierro, ¿no? O sea, son todos escenarios donde lo que importa es la cantidad de sangre que pierdas y dónde la pierdas. Bien. Entonces, dijimos esto con respecto a los fenómenos hemorrágicos. La contraparte es los fenómenos trombóticos, ¿ok? Este fenómeno trombótico solo debe ocurrir cuando el vaso se lesiona. ¡Chas! El vaso se lesiona, el trombo tapa el defecto y dejo de sangrar y yes, santo remedio, ¿ok? Pero ¿qué pasa si yo comienzo a hacer coágulos sin lesión vascular? Bueno, eso es lo que nos preocupa, está de moda, está muy de moda ahorita, que es la famosa trombosis, ¿ok? Que es la formación de coágulos en vasos que no están lesionados. Eso es muy peligroso de hecho. Esta imagen le puse a ustedes para demostrarle la coagulación de forma normal, o sea, la reparación de la lesión vascular. Ya usted sabe qué ocurre, ¿no? Ahora imagínense que eso ocurriera, pero en sus vasos, ahorita mismo que usted está escuchando la clase, o sea, sin lesión, o sea, eso es muy peligroso. Bien. Ah, mira, aquí sí lo corregí, ¿no? Acá le puse todo hemostasis y acá sí le puse, entonces, hemostasia. Entonces, la hemostasia tiene que balancear entre lo hemorrágico y lo trombótico. O sea, tiene que balancear entre mantener la sangre líquida y entre coagular. No puede estar ni muy líquida porque sangró mucho, o no puede estar ni muy coagulada porque entonces hago trombosis. Entonces, el balance de los procesos procoagulantes y los procesos anticoagulantes es el arte de la hemostasia. ¿Ok? Entonces, esa orquesta de la hemostasia, ¿quién la dirige? Primero que todo, el endotelio. Es el principal, ese es como el director de la obra, ¿no? Ese es el maestro. Él se encarga de decir cuándo algo coagula y cuándo algo no. Y los que tocan los instrumentos son las plaquetas y los factores de coagulación. Gracias a esa hemostasia en equilibrio, cada vez que tú te cortas, tú ni te das cuenta y haces tu coagulito, ¿ok? Eso es lo que ocurre en forma normal. La otra clase, que es la de los trastornos hemodinámicos, la parte 2, vamos a hablar de las cosas patológicas. Hoy terminamos hablando de las cosas que ocurren de forma normal. Entonces, vamos a decir que tú sufriste una lesión vascular, ¿no?
Ahí me gusta siempre el ejemplo que estás cocinando, es porque aquí de la clase de frente de la cocina, por eso es que la uso. Entonces te cortaste, bueno, cuando te cortas ocurren varios fenómenos que se van a encargar de tapar ese defecto y permitir que tú dejes de sangrar. Entonces, esto es lo que vamos a ver. Tus vasos se van a contraer, o sea, va a haber vasoconstricción de las arteriolas, va a haber hemostasia, tanto primaria como secundaria, y eventualmente el coágulo se va a estabilizar. Vamos a verlo uno por uno, ¿ok? Entonces, el primer paso después de que te cortaste es la vasoconstricción arteriolar. Por tema de lógicas, si el vaso se contrae, ¡plac!, va a pasar a partir de él menos sangre. Por lo tanto, eso va a disminuir el flujo sanguíneo al sitio de lesión. Es como que tu casa, tú ves que la pluma te quedó abierta, tú no, cierra. Bueno, tienes que cerrar la pluma para que deje de sangrar. Entonces, eso lo logras gracias a la vasoconstricción arteriolar. Gracias sobre todo, esto que es un invasor, Isabela Tapia, dale, pregúntate. Eso se forma gracias a los mecanismos propios neurogénicos. ¿Te acuerdas de fisiología? Que es una cosa de que los receptores adrenérgicos y que los alfa 1, los alfa 2, bueno, esos receptores generan vasoconstricción, ¿ok? Así como hay otros que generan vasodilatación, cuando tú te lesionas, eso genera vasoconstricción. Y tu endotelio, o sea, el maestro de la obra, también genera mediadores que contraen el vaso. El más potente de esto es la endotelina. Entonces, gracias a estos elementos, tu arteriola se cierra y entonces se minimiza esa potencial hemorragia. ¿Qué ocurre? Esa vasoconstricción no es suficiente para corregir este fenómeno, ¿ok? Ayuda, pero no es suficiente. Entonces, aquí lo tienes, ¿no? Este es tu vasito y tu bucutu. Te cortaste sin querer y entonces eso generó varios reflejos neurogénicos, ¿ok? Sobre todo reflejos de vasoconstricción y también ayudó a que tu endotelio secretara esta endotelina que, ¡cracata!, literalmente cierra los vasos, ¿ok? Literalmente cierra los vasos. Ups. Luego de que viene esta vasoconstricción, tienes que comenzar entonces a formar el tapón plaquetario. Entonces, eso se forma gracias a la hemostasia primaria. Y esta clase cuando yo la hago, es que yo la hago en la madrugada, estoy entre como las 4 de la mañana. Entonces, que hay estos como errores de ortografía y como errores con los colorcitos. Bueno, no importa. Cuando tu endotelio se lesiona, los tejidos o las moléculas subendoteliales son expuestas, ¿ok? Entre esas moléculas subendoteliales está el colágeno y también está este factor de von Willebrand. Se los pongo así en azulito porque es un factor de coagulación. Me lo pongo azulito porque me recuerda a la tapa del tubo de los tiempos de coagulación. Eso es lo que me ayuda a mí. Entonces, la exposición de estos factores activa y promueve la adherencia de las plaquetas. Ok, hasta este punto menos que dije. Para que esto ocurriera, tiene que estar lesionado el endotelio, ¿ok? La lesión es la que permitió la exposición del colágeno y del factor y eso fue lo que activó y llamó a las plaquetas. Una vez que las plaquetas se activan, su forma cambia, o sea, se ponen como pegajosas, ¿ok? Y se forma una especie de avalancha de plaquetas. En el citoplasma de la plaqueta hay varios gránulos, ¿ok? Sobre todo los gránulos alfa, que liberan ADP, tromboxano A2, que estas son elementos que ayudan a que más plaquetas lleguen al sitio de la lesión y eventualmente se forman como una bola, no menos como una avalancha de plaquetas que forma como un tapón que ¡pum!, en un inicio comienza entonces a sellar ese vaso sanguíneo, ¿ok? Entonces ves aquí que la vasoconstricción más el sello ese de las plaquetas, bueno, eso va a ayudar a que tú dejes de sangrar. Bien. ¿Qué ocurre? El tapón plaquetario inicial sirve, pero es débil, ¿ok? Este tapón plaquetario hay que fortalecerlo. Esto es como tú vas a una mezcla de cemento. Es el mismo ejemplo de siempre. Vas a una mezcla de cemento y tú le añades más piedras, más agua, más cemento para hacer una mejor mezcla. Bueno, las plaquetas solitas sirven, pero si no las mezclo mejor, puede que se disgreguen. Entonces viene la hemostasia secundaria
que es con el depósito de fibrina. La fibrina es como un pegamento que hace que se refuerce el tapón plaquetario. Cuando el vaso se lesiona, también expone otro factor que se llama el factor tisular. ¿Ok? Esta es una molécula procoagulante que lo que hace, que normalmente está expresada por los elementos del vaso sanguíneo, sobre todo el músculo liso. ¿Ok? El factor tisular, o sea, el tissue factor, que está aquí en el número 1, fomenta varias reacciones que al final lo que hacen es formar la trombina, aquí también el 3, thrombin activation. Bien, esa trombina lo que hace es agarrar el fibrinógeno que circula y lo transforma en fibrina. ¿Okay? O sea, esa fibrina es como el pegamento de las plaquetas. Bien, para que se forme la fibrina necesitas todos estos precursores, ¿ok? Por eso es que la fibrina no se forma solita. Tiene que ocurrir, como siempre les digo, de una forma bien regulada. Entonces, ese factor tisular fomentó esta cascada que al final esto terminó en la formación de esta fibrina que agregó y las plaquetas como que las mezcló mejor, hizo una mejor mezcla y eso consolida y forma un tapón plaquetario definitivo, o sea, un tapón de verdad. O sea, ese sí te va a sellar herméticamente el vaso. Por eso es que se llama hemostasia secundaria. Cool. Entonces lo logramos, ¿ok? Ya tenemos entonces una mezcla eficiente, ¿ok? Tenemos plaquetas, fibrina y eso, crack, eso selló entonces adecuadamente la lesión y ya tú dejaste de sangrar. ¿Qué ocurre? Ese tapón hay que repellarlo, ¿ok? Entonces, el proceso de repellación, si es que esa verdad existe, consiste ahora en mecanismos contrarreguladores, o sea, mecanismos que degradan el coágulo. Y aquí se activa algo que se llama el TPA, ¿ok? O el activador tisular de plasminógeno, ¿ok? Entonces, esos mecanismos contrarreguladores reabsorben el coágulo para que no quede ese coágulo ahí todo, porque eso también impide la dinámica de la sangre. Es como, por ejemplo, cuando tú vas a repellar una pared, o sea, no puedes tener una pared sin repellar, tienes que repellarla para que quede bien. Bueno, tú formaste el coágulo, pero tienes que repellar el coágulo para que quede bien. ¿Me explico? Tienes que terminar el trabajo. Ups. Entonces, ya te dije, tu endotelio es quien se encarga de dirigir todo esto. ¿Okay? Tu endotelio es quien dice cuándo se coagula y cuándo no. Y él mantiene estas dos tendencias en un debido equilibrio. Eso evita que tú sangres y evita que tú coagules en exceso. ¿Okay? Eso es para que veas, el endotelio es bien importante. ¿Okay? De forma normal, nuestro endotelio expresa factores anticoagulantes, que esos evitan que se formen coágulos dentro de los vasos. Y también promueven algo que se llama la fibrinolisis, o sea, de fibrina y de lisis destrucción. O sea, destruyen esos potenciales agregados de fibrina. ¿Ok? Entonces, del mismo modo, el endotelio, cuando hay lesión, cambia su expresión genética y se convierte en un endotelio procoagulante. ¿Ok? Entonces, él sabe regularse. ¿Okay? Él sabe cuándo coagular y cuándo anticoagular. Entonces, ese endotelio se activa frente a cosas que lo molestan. Trauma, infecciones, inflamación, etc. ¿Okay? Vimos que las plaquetas tienen un papel fundamental en esta formación del tapón plaquetario. ¿Okay? Es importante porque las plaquetas se unen a los factores de coagulación y forman este tapón eficiente que sella el defecto. Se sabe que las plaquetas son fragmentos que se derivan del megacarocito, que es este que está aquí grandotote, en la médula ósea. Entonces, esa plaqueta tiene muchos gránulos en su citoplasma que le ayudan a hacer su función. Sobre todo los gránulos alfa, ¿ok? Que tienen moléculas de adhesión, tienen factores de coagulación, fibrinógeno, entre otros. O sea, la plaqueta está preparada para formar un adecuado tapón plaquetario. O sea, ella sabe cómo hacer eso. Bien. Repitiendo esto, pero para que quede consolidado, cuando tú tienes una lesión vascular, las plaquetas son llamadas al sitio de acción porque se expusieron los componentes
del endotelio, ¿ok? Se expuso el colágeno y el von Willebrand, ¿ok? Entonces, las plaquetas tienen que pegarse unas a otras para poder sellar ese defecto, ¿ok? Esto ocurre gracias al factor de von Willebrand y también el colágeno sirve para comenzar a pegar esas plaquetas. Entonces, hay pacientes con defectos en este factor de coagulación y son pacientes que tienen problemas con las hemorragias. Parte de la activación de la plaqueta también hace que la plaqueta cambie de forma. O sea, de ser así chiquitita, ella como que se expande y eso le da mayor superficie de contacto con otras plaquetas. También se liberan gránulos que llaman a otras plaquetas para que ¡pum!, se peguen. ¿Por qué es importante esto? Porque la aspirina, ¿ok? La aspirina es un potente inhibidor del tromboxano A2. El tromboxano A2 es uno de estos elementos que hace que las plaquetas se peguen unas a otras, ¿ok? Entonces, cuando tú tomas aspirina, que es un AINES, eso te inhibe la vía de la ciclooxigenasa. Entre los mediadores que se generan aquí está el tromboxano A2. Es como si le quitaras a las plaquetas su goma, ¿ok? Entonces, sin este tromboxano A2, las plaquetas no se pueden entonces activar y no se pueden agregar. Entonces, por eso es que la aspirina tiene varias funciones, pero una de sus funciones es ser un antiagregante plaquetario. Por eso es que es útil para prevenir los infartos del corazón. Acuérdate que la aspirina no previene la formación de la placa de ateroma. Lo que previene es que si la placa de ateroma se rompe y sangra, evita que las plaquetas se agreguen, porque te inhibe la ciclooxigenasa y sin ella no hay tromboxano A2 y sin esos elementos las plaquetas no se pueden pegar unas a otras, ¿ok? Y así evitamos un potencial infarto. Repito, no evitas la placa de ateroma, evitas es la agregación masiva de plaquetas que lo que hace es terminar de obstruir la arteria y que también puede embolizarse a sitios más chiquititos, ¿ok? Otra cosa que hace la plaqueta es, gracias al fibrinógeno, formar el tapón definitivo, ¿ok? Tapón definitivo donde también participan eritrocitos y ciertos neutrófilos, leucocitos, etcétera, ¿no? Entonces, que la plaqueta, que está platelet, se une gracias al fibrinógeno, gracias a estos receptores que GP2B3A. Eso yo me lo aprendí una vez cuando di hematología, pero ya lo olvidé porque realmente eso no es de mi materia, pero es para que veas cómo las plaquetas tienen una interacción fuerte con el endotelio, ¿ok? Ellas reconocen el endotelio y también reconocen el endotelio lesionado, reconocen la exposición de colágeno, reconocen la exposición de factor de von Willebrand y entonces se comienzan a hacer una avalancha ahí. O sea, todo esto ocurre en una señalización intensa entre plaquetas y sitios de lesión endotelial, ¿ok? Bien, de la caca de coagulación, yo no me mencioné ciertas cosas porque nunca me la he aprendido, ni me la voy a aprender desde el partido. Quizás ustedes estudiarán mejor cuando dé tu clase de hematología o tu curso de hematología, que no tengo que lo están dando ahorita. Pero bueno, la cascada de coagulación hace muchas cosas. Lo que al final del día hace es generar un coágulo que no sea soluble, ¿ok? Un coágulo con fibrina que no sea soluble. Los factores de coagulación dependen sobre todo de calcio y de vitamina K. Además de decir que un factor de coagulación deficiente va a generar que el paciente esté dispuesto o predispuesto a sangrar. Dentro de todos estos factores de coagulación, el más importante es la trombina, porque recordemos que la trombina es la que desencadena parte de la cadena esta que al final del día va a estar indicada a generar la fibrina. Sin la fibrina es como que hace una mezcla sin cemento, ¿ok? El cemento es lo que hace que la mezcla sea cohesiva, ¿ok? O es querer hacer, por ejemplo, un dulce sin huevos. O sea que el huevo, la proteína del huevo es la que le da cohesividad a la mezcla del dulce. Gracias a eso es que se hace una masa. Sin eso no puedes hacer una mezcla. Entonces, sin coagulación no hay fibrina y sin fibrina las plaquetas no se pueden pegar adecuadamente. Entonces, curiosamente, la trombina, aparte de servir para hacer ese tapón definitivo, también tiene ciertos efectos anticoagulantes. Eso es curioso, ¿no? Entonces, en un endotelio sano, o sea, no lesionado, la trombina también tiene una función de prevenir la formación de coágulos. Ya. Bien. Supongamos que la coagulación
se completa en condiciones ideales como las que les mencioné yo hasta el momento. Pero eso puede que no ocurra. Puede que haya factores que limitan la coagulación. Y no es que puede, hay factores que limitan la coagulación. Por ejemplo, si no, no, dije la idea mal. La coagulación, es que me enredé por estar viendo el teléfono. La coagulación no puede propagarse, ¿ok? No puede ser eterna. ¿Okay? La coagulación tiene que detenerse en algún momento. O sea, la coagulación tiene que tener un límite. Porque te imaginas que te cortaras y te coagulas todo, pues te vas a morir. No, la coagulación tiene que limitarse solamente al sitio donde tú te lesionaste, ¿ok? Y eso ocurre gracias a varios mecanismos contrarreguladores que el endotelio no lesionado provee, ¿ok? Entonces, cuando se activa la cascada de coagulación, que es la procoagulante, también se activa la cascada fibrinolítica, que entre comillas, desde el punto de vista funcional, es una cascada anticoagulante. Entonces, el balance entre procoagulación y anticoagulación es lo que hace que exista un coágulo adecuado, ni muy grande ni muy chico, ¿ok? Entonces, gracias a esa fibrinolisis, entonces se disuelve la fibrina y eso ayuda a repellar el coágulo, ¿ok? Una cosa importante es que cuando hay disolución de fibrina, ¿ok? Cuando tú disuelves fibrina, quiere decir que tú estás coagulando, ¿ok? Repito, cuando tú disuelves fibrina, quiere decir que tú estás coagulando. Normalmente tú no tienes por qué estar disolviendo fibrina. O sea, ¿por qué les digo esto? Porque hay productos medibles como el dímero D. ¿Okay? El dímero D es súper útil para medir potenciales eventos, tipos tromboembólicos. ¿Okay? Cuando el paciente hace un tromboembolismo, quiere decir que el paciente está coagulando anormalmente. Mucho, está coagulando mucho. Y un paciente que coagula mucho genera mucha disolución de fibrina. Entonces, eso, el exceso de coagulación se mide indirectamente con el dímero D. ¿Okay? El dímero D mide indirectamente el coágulo, midiendo la cantidad de fibrina que tu cuerpo está tratando de disolver. ¿Por qué? Porque hay una condición patológica que tu cuerpo está procoagulando, ¿ok? Por la parte patológica. Pero los mecanismos contrarreguladores están tratando de disolver ese coágulo. Además está decirle que el mecanismo patológico vence al mecanismo regulador. Y por eso es que un paciente con tromboembolismo se puede morir, ¿ok? Pero una forma de monitorizarlo es con el dímero D. A un dímero D elevado quiere decir que el paciente está coagulando de forma normal y entonces tú tienes que ayudarlo, ¿no? Tienes que ayudar al mecanismo regulador y entonces, ¿qué se hace? Fácil. Anticoagulas al paciente, ¿ok? Importante del plasminógeno es que se ha logrado sintetizar un plasminógeno o un activador de plasminógeno artificial, que es el TPA. Y entonces ese TPA es útil para disolver coágulos, o se llama terapia de fibrinolisis. Por ejemplo, Dios no quiera, no me voy a usar mi ejemplo, ¿no? Un paciente hace un infarto, ¿ok? Un infarto porque un émbolo o un trombo obstruyó una arteria coronaria. Entonces, a este paciente, el cardiólogo o el que sea, el encargado, hace un cateterismo y llega hasta esa arteria y ahí le hace fibrinolisis. O sea, disuelve ese coágulo y entonces esa arteria queda permeable y se vuelve a reperfundir el corazón. Esos son los famosos cateterismos, ¿ok? Eso es lo que se hace en el cateterismo. Se hacen otras cosas, pero eso es para que usted conozca la importancia de la fibrinolisis. Como le dije, ¿no? El endotelio es el que decide cuándo coagular y cuándo no coagular, ¿ok? El endotelio sabe cuándo activarse y cuándo no. Es versátil. Él sabe cuándo tiene que coagular, sabe cuánto coagular y sabe cuándo dejar de coagular, ¿ok? En este sentido, cuando él se lesiona, él sabe que él tiene que coagular. Entonces, su núcleo cambia su expresión genética y él cambia entonces a un perfil que sea procoagulación, o sea, protrombótico. O
también puede hacer lo contrario. Él puede cambiar a un perfil antitrombótico para entonces prevenir la coagulación dentro de los vasos. O sea, el endotelium sabe regularse de acuerdo a la situación que él está enfrentando en ese momento. ¿Ok? Entonces, además de decirle que un endotelio intacto, o sea, un endotelio no lesionado, no permite que se exponga ni factores von Willebrand ni colágeno. O sea, que ese es el que llama las plaquetas. Entonces, el endotelio intacto no puede permitir que esos elementos se expongan. ¿Por qué? Porque si no, entonces el paciente va a comenzar a agregar plaquetas y va a comenzar a hacer eventos tipo trombosis. ¿Ok? El endotelio también tiene mecanismos para secretar factores que evitan la agregación plaquetaria. Por ejemplo, secretan prostaciclina, que usted recuerda que es un mediador que evita la agregación plaquetaria, óxido nítrico, entre otros, ¿no? Y el endotelio también puede cambiar la trombina a su perfil anticoagulante y así evita entonces que las plaquetas se agreguen, o mejor dicho, que la trombina esto favorezca la consolidación del tapón plaquetario. ¿Ok? Entonces, otra cosa que hace nuestro endotelio es agarrar y retener factores de coagulación para evitar que los factores de coagulación se activen así de forma, pues, al garete, por así decirlo. Bien, y también tenemos que el endotelio altera elementos que promueven la coagulación, o sea, tiene funciones anticoagulantes. Como les dije, él puede cambiar la trombina a su perfil anticoagulante. Él también inhibe los factores de coagulación que dependen de vitamina K. Y él también puede secretar moléculas parecidas a la heparina. La heparina es un anticoagulante potente también. Todas estas son funciones que tu endotelio y el mío hacen de forma normal para evitar que la sangre coagule dentro de nuestros vasos. ¿Ok? Y ahora sí terminé. Ok, muchachos, preguntas, dudas, comentarios. Van a hacer las 6 ya. Creo que por el momento... Dime. Dime, eso estoy todo oído. No preguntas, profe. Pero no te escuché, perdón. Por el momento bueno, por el momento no. Dale, pues entonces si tienes preguntas, se te ocurre el fin de semana, eres libre, pregúntame todo lo que quieras al chat. Claro, siempre y cuando sea antes como de las 8 de la noche, porque después ahora yo me duermo. Pero, ok, repasen, estudien y si tienen dudas, comentarios me los hacen llegar. Y bueno, entonces lo dejo y nos veremos entonces el martes. No, el martes que el miércoles. Entonces, importante es que esta semana no hubo quiz, la otra sí va a haber quiz, ¿ok? Listo, muchachos, pues cuídense y que estén bien. Hasta luego. Chao. Chao, profesor. Chao.